La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Políticamente, Asunción es el municipio más deseado, más poblado de funcionarios, el más caro, el más cuestionado. No solo se ambiciona la intendencia, también están en juego 24 lugares en la Junta Municipal y no es para menos. Esta es la lista de concejales de Asunción que fenece en diciembre. Cada uno de ellos gana un aproximado de 24 millones de guaraníes en razón de que se desglosa en salario y gasto de combustible. En esta junta municipal prevalece una mayoría colorada que durante este periodo por momentos cuestionaba al intendente Arnaldo Samaniego hasta terminar en el tradicional abrazo republicano para estas elecciones. De ganar Mario Ferreiro, ¿se daría el voto cruzado en las juntas municipales? ¿Los liberales generarían una nueva mayoría? Si gana Arnaldo, ¿cuál sería la oposición en la concejalía? Si vence Meyer, ¿qué impacto tendría el Frente Guazú entre los ediles? Sea cual sea la respuesta, cada edil tiene su peso político en la municipalidad. Mire este dato, hay 36 funcionarios por cada concejal. En suma total, son 874 empleados los que dependen de esta instancia, un 9% del total que trabaja en esta municipalidad. O sea, entre la Junta y la Intendencia son 8.001 funcionarios permanentes, jornaleros y contratados. La Junta Municipal de Asunción tiene 20 comisiones permanentes, 5 comisiones especiales, 8 consejos, 8 bancadas, 10 juzgados de faltas con sus correspondientes secretarías, departamentos de ujieres, la dirección de juzgados de faltas y la defensoría vecinal con todas las direcciones. El 15 de noviembre son las elecciones. La toma de posesión al cargo será el 19 de diciembre. Hoy, en La Clave, hablamos con los protagonistas. Buenas noches. En un poquito más de un mes se llevan a cabo las elecciones municipales en toda la República. En Asunción, siendo el segundo cargo electivo en importancia a nivel nacional, obviamente se juega un partido aparte. El Congreso de Asunción es conocido como la Junta Municipal de Asunción. Quienes integran es de importancia porque se supone de que el ciudadano común tiene más contacto con el concejal, puesto que el intendente es electo a nivel, es unipersonal. Sin embargo, la lista de concejales sí es pluripersonal y en este caso tendrían que representar casi cada barrio uno de ellos. La ciudad tendría que estar cuadriculada en 24 circunscripciones y un concejal representar a cada circunscripción. Eso no ocurre, pero de todos modos cada vez hay más contactos entre los concejales y la ciudad de Asunción y los pobladores de Asunción y entre los concejales y la intendencia. Son una especie de intermediario entre los dos. Esta noche van a estar con nosotros 6 candidatos a concejal municipal de Asunción. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? El gusto de saludarte y a través de vos a todos los televidentes de La Clave. Ya presentamos a nuestros invitados referentes políticos, quienes van a presentarse en esta campaña electoral para la Junta Municipal. Y ya saludamos dándole la bienvenida al concejal por el PLRA, Augusto Wagner, candidato a concejal por el Partido Liberal. Así también ya saludamos al ingeniero Carlos Galarza, que se recandidata a concejal por el Frente Guazú. Así también saludamos a Josefina Pepa Kostianowski, candidata a concejal por el Partido Encuentro Nacional. Saludamos al arquitecto Federico Franco Troche, candidato a concejal por Juntos Podemos. Así también saludamos al ex fiscal anticorrupción Carlos Arregui, candidato a concejal por el Partido Democrático Progresista. Y finalmente a la señora Elvira Amasa, candidata a concejal por el partido UNACE. Bueno, es importante aclarar que acá no está representado el Partido Colorado, como ustedes ven. Está todo el arco opositor, no está el Partido Colorado. Bueno, quiero contarles de que le hemos invitado a Hugo Ramírez. En una primera instancia se disculpó, dijo que no podía. Luego hablamos con el segundo de la lista del Partido Colorado, que es el actual concejal Daniel Centurión. Dijo que iba a venir. Luego le dijo, no, al final va a ir Ramírez, no voy a ir yo. Bueno, al final ahora, hace 1 o 2 horas,
Ramírez avisó, así que no hay un representante del Partido Colorado. Hemos intentado que lo haya, obviamente, y no pudo ser, finalmente no pudo ser. Buenas noches, señores. Antes que nada, yo le quiero decir que para que haya un poco de agilidad y que haya un tiempo equitativo entre todos, vamos a poner una pequeña chicharra que va a sonar cuando se cumple el tiempo. Van a estar entre 1 minuto y 2 minutos. Va a haber unas preguntas que ustedes van a responder y luego entre ustedes pueden hacerse preguntas. Uno de ustedes elige a preguntarle sobre el tema que sea, política obviamente, a cualquier otro concejal. Antes que nada le quiero pedir que se presenten. ¿A qué partido representan? Augusto, ¿vos a quién representás? Yo soy del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Apoyás a qué intendente, candidato? Y yo estoy con el señor Mario Ferreiro. Mario Ferreiro. ¿En tu caso, Carlos? Yo soy Carlos Galarza, soy del Frente Guazú del Partido País Solidario y apoyo a Ricardo Mella, candidato a intendente. Ricardo Mella. Pepa, tu caso. Yo soy concejal del Partido Encuentro Nacional, vuelvo a encabezar la lista de candidatos del Partido Encuentro Nacional y mi partido apoya la candidatura de Mario Ferreiro. De Mario Ferreiro. En tu caso, Federico. Bueno, yo soy candidato por la concertación Juntos Podemos, es la lista 300 y es la concertación que se gestó un poco en torno a la candidatura de Mario Ferreiro para la intendencia. Vos sos primer candidato. Soy el que encabeza la lista de Juntos Podemos, sí. Carlos, tu caso. Yo represento al Partido Democrático Progresista, la lista 100. Soy el candidato número 1 y estamos apoyando a Mario Ferreiro para la intendencia. En tu caso, Elvira. Bueno, yo soy de la lista 7, Partido UNAC. Nosotros no apoyamos a ningún intendente. O sea, ustedes no tienen candidato a No, concejal. ni apoyamos a nadie. Nadie. Nada. Libre los Nosotros concejalía nada más. concejalías. Perfecto. Bueno, la primera pregunta. ¿Por qué se candidatan en el caso de 3 de los que están acá a la reelección y en los casos de los 3 que están acá por primera vez? ¿Por qué y para qué se candidatan a concejal municipal? ¿Qué les movió? A ver, Augusto, ¿qué les mueve? En tu caso la reelección, ¿qué te mueve? Bueno, de hecho que si uno está en política, ¿verdad? Uno busca su espacio dentro de donde podría desenvolverse mejor, ¿verdad? En mi caso yo soy ingeniero civil. Me gusta mucho el tema de la ciudad, el tema de la planificación, ver cómo Asunción puede volverse una ciudad sustentable, que en este momento no es una ciudad sustentable. Entonces, un poco en función a eso, ir trabajando y tratar de lograr un consenso qué ciudad queremos, ¿verdad? Porque ahí está, yo creo, el problema principal en la Municipalidad de Asunción. En tu caso... Bueno, Gemavi, en mi caso, mi causa es la gestión social, o sea, la cuestión social y también la cuestión ambiental. Y realmente es en el municipio donde se pueden hacer las grandes transformaciones en materia, digamos, de igualdad o necesidades de igualdad que hoy requiere la sociedad paraguaya, y en especial la asuncena. Y por otro lado también generar todo un proceso de lo que hoy se necesita a nivel mundial, que es la lucha contra el cambio climático. O sea, en mi caso, vengo de una escuela de ONG, soy ingeniero civil y siempre he trabajado a nivel local, no solamente en Asunción, sino del sector privado también en otros municipios del interior. Y es el lugar donde se pueden hacer las grandes transformaciones. Y por eso estamos apostando como Frente Guazú, que nos preocupa a nosotros el tema, sobre todo la problemática de la pobreza, la situación que padecen muchas gente, ¿verdad?, en las zonas más humildes de nuestros barrios, y sobre todo la diferenciación que hay de barrios que tienen todos los servicios y otros que no tienen. Y es el Frente Guazú, el proyecto del Frente Guazú, el que puede atender esta cuestión. Porque de lo contrario no hay posibilidad de desarrollo. Si hay mucha inequidad, Gemavi, no vamos a ir para adelante. Entonces por eso estoy en esto, ¿verdad? ¿Qué lista es la tuya? La lista 40. Acá la me lista puse 40, sí. No te pedí permiso, pero... No, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Pepa, en tu caso, sos concejala, este es el primer periodo que estás terminando ahora. ¿Por qué querés volver a ser concejala? Concretamente porque me di cuenta que comprobé que desde la concejalía se pueden hacer muchas cosas por Asunción y por los asuncenos que en los 30 años que hice periodismo fui advirtiendo. La gente me conoce porque yo siempre he sido una periodista crítica, analítica, observadora. Yo soy abogada de profesión, digamos, de formación.
Tengo muchos años activando en política, pero nunca desde cargos. Más bien me dedicaba al periodismo, a la opinión, a la crítica, digamos, a las entrevistas con políticos. Ese era mi fuerte. Y en el momento que me ofrecieron ser concejal, pensé que podía entrar a tallar y a ver de adentro por qué no funcionaban las maquinarias. Y yo tengo claro, como lo tiene el amigo Galarza, que Asunción no puede ser una ciudad amable o una ciudad que se desarrolle mientras sigan habiendo las grandes diferencias. Concretamente, mientras haya asuncenos, esto lo podríamos llevar al campo país, ¿verdad?, en la marginalidad, discriminados y esencialmente sin trabajo. Mi gran preocupación es la falta de trabajo. Por eso yo he trabajado mucho en el tema de la Comisión de Planificación, siempre hemos trabajado junto con Galarza, y en el tema del Consejo del Plan Regulador, en el sentido de alentar el crecimiento de Asunción desde el sector privado. Primero porque Asunción necesita crecer. Los asuncenos necesitan poder seguir viviendo en Asunción y poder trabajar en Asunción. Las obras, la construcción es una fuente de trabajo muy, muy, muy importante, que capta incluso gente con muy poca capacitación. Nosotros hemos trabajado en estas comisiones, y en eso digo nosotros porque siempre hemos trabajado codo a codo con Wagner, en agilizar muchísimo el gran problema de la burocracia que se da a nivel tanto estatal como municipal. Hemos agilizado muchísimo los proyectos y podemos estar orgullosos de decir que nuestras comisiones son relojes suizos. Tenemos la suerte de tener viejo personal de la municipalidad, al que nosotros nos metimos, pero encontramos ahí. Siempre se encuentra buena gente cuando uno sabe buscar. Y nuestras comisiones son muy ágiles y siempre estamos pensando en manejarlas como manejaríamos una empresa propia. No en el sentido de apropiarnos de ella, sino de la eficiencia y de la austeridad. Perfecto. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Federico, vos sos arquitecto. Creo que tenés alguna elección a la municipalidad, creo que como candidato a intendente, me parece que te presentaste una vez. Bueno, yo soy arquitecto y abogado de formación. Tengo especialización en gestión de ciudades y desarrollo urbano. Tengo maestrías al respecto. O sea, tengo una trayectoria de vida, de profesional muy vinculada a toda la cuestión que tiene que ver con la ciudad, tanto desde el punto de vista académico, profesional, gremial y político. En realidad, a mí me tocó ser concejal de la ciudad de Asunción en el periodo 96 al 2001. Y después sí, en el 2010, mi nombre fue barajado entre las alternativas para ser candidato a intendente en el marco de la concertación en aquel entonces del Frente Guazú. Hoy día, la propuesta de mi candidatura surge de la mano de Mario Ferreiro. Mario Ferreiro me convocó para encabezar la lista de la concertación Juntos Podemos, y al mismo tiempo me pidió que coordinara un poco el equipo técnico que se gestó en torno a la candidatura para elaborar el programa de gobierno, que es el que vamos a presentar la próxima semana como parte de la propuesta de la gestión de Mario Ferreiro. Nosotros entonces, como concertación, y en mi caso la motivación fundamental no es precisamente la concejalía por el espacio de la concejalía en sí, sino que un proyecto político de cambio, un proyecto político que contraste con este modelo que tenemos hoy, un proyecto que derrote este modelo de gestión, dejar de una vez por todas de utilizar a la municipalidad y a las instituciones públicas en general como herramientas para la acumulación, la utilización de las instituciones públicas para el enriquecimiento personal, incluso para, acumular simplemente aparatos electorales casi, y dejar de lado aquello que fundamentalmente son las instituciones públicas, entes de servicio
entes de servicio que tienen que cumplir una función. En este caso la municipalidad, velar por la calidad de vida de los habitantes. Nosotros entendemos la importancia de este momento político que vivimos, de confrontar y derrotar este modelo político. Eso es lo que a mí me anima. A mí me anima la posibilidad real que existe en este momento, que a través del proyecto de Mario Ferreiro se pueda derrotar a un modelo de gestión que está demostrando a todas luces que este modelo está agotado. No se puede seguir mintiendo a la población, no se puede seguir engañando, no se puede seguir robando el dinero público, y creemos que tenemos que confrontar y derrotar este modelo. Gracias, Federico. En tu caso, Carlos, fuiste un fiscal general adjunto anticorrupción y delitos políticos anticorrupción, delito económico anticorrupción. Así es. Muy formidable, muy conocido, reconocido por casi todo el país. Y ahora, por primera vez, te metes a la política y te estás candidatando por el Partido Demócrata Progresista, que de hecho lo había candidatado como candidato a senador, encabezando aún también de fiscal de la misma circunscripción que vos. ¿Por qué y para qué te estás candidatando para eso, Carlos? Bueno, primero quiero decirte y decirle a los telespectadores también y acá a los compañeros de que amo profundamente a mi país. Yo me considero un patriota y amo a mi ciudad, Asunción. Desde muy joven soy ex alumno del Colegio Cristo Rey. Estuve vinculado a tareas que de alguna u otra forma tenían que ver con la comunidad desde adolescente. Y en mi trabajo como fiscal, durante más de 20 años combatí la corrupción. Yo estoy convencido de que los baches, las basuras, los transportes eficientes y todos los males que estamos sufriendo hoy los ciudadanos asuncenos, hasta el derrumbe de aulas de escuelas, son consecuencia de esa corrupción. Por eso yo me presento, porque tenemos un programa de transparencia y de rendición de cuentas que vamos a establecer si llegamos a la Junta Municipal. Y vemos con preocupación también algo que creo no estamos dimensionando en la medida en que estamos observando nosotros en las recorridas que hacemos en los barrios de Asunción. Encontramos en casi la mayoría que había sido Asunción, tiene 68 barrios, ¿verdad? Gente con problemas de adicción. Y este es un fenómeno muy parecido al que experimentaron países centroamericanos que posteriormente dieron lugar a la formación de las pandillas. Esto es una bomba de tiempo. Yo creo que se puede trabajar desde la concejalía con políticas públicas de prevención de seguridad. De hecho, estamos ya nosotros trabajando con algunas fundaciones y queremos implementar y darle fuerza desde las comisiones vecinales a ese tema. Perfecto. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, la señora Elvira fue secretaria privada del general Lino Oviedo durante mucho tiempo. Muchos años. Y así que estuvo cerca del general y conoce mucho la formación del partido UNACE, al cual representás ahora. En tu caso, señora Elvira, ¿por qué querés ser candidata concejal? Y por todo lo que uno ve, yo lo veo así a un nivel de espectadora, ¿verdad? Que la ciudad de Asunción, madre de ciudades, está tan deteriorada, ahora con esto de las inundaciones en los bañados, la gente, ese gasto de sacar la gente, volverla a llevar, buscar una solución para toda esa gente, porque nosotros estuvimos, por ejemplo, sacando gente del agua. Nosotros sacamos más de 1.500 familias con la flota de camiones que nosotros tenemos. Y la gente espera algo, que alguien haga algo, por lo menos alguien que controle, porque la municipalidad es un ente autárquico que tiene muchísimos fondos. Si se direcciona bien todo, se podrían hacer muchas cosas para la ciudad y para la gente, que digamos que los impuestos del contribuyente vayan a la ciudad. Es un desastre, los baches, las calles, es un desastre todo. No puede ser que una lluvia grande tape todo, porque en realidad acá el problema es la basura, es que no se recoge la basura. Usted ve todos esos alcantarillados, todo lleno de basura. Ver una solución, buscar, poner gente especialista en eso, gente que le busque una solución. Ese es, más que nada, social. Gracias, Rita. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero le quiero dejar picando, más que una pregunta, una reflexión. Quiero que me digan ustedes por qué es. Tres ya están en la Junta Municipal hoy y tres pretenden entrar, así que habrán pensado mucho sobre esa posibilidad.
Todos han de recordar lo que era Asunción en el año 91, que fue el último año que el Poder Ejecutivo nombraba al intendente municipal. Yo me atrevo a decir que Asunción estaba mejor. Sin embargo, después de la Constitución del 92, a partir del 93, el impuesto inmobiliario, que es mucha plata en serio. Antes el impuesto inmobiliario cobraba el gobierno central. El impuesto inmobiliario pasó a manos municipales. Es decir, se volcó una montaña de plata a los municipios. Y hoy, para mi modo de ver las cosas, tenemos una ciudad peor que lo que era en el 91, 92, o lo que era en ese momento, o los años anteriores. Entonces, ¿por qué eso? Hay una explicación, y en caso que haya, ¿qué se puede hacer para que tengamos por lo menos lo mismo? Pausa y volvemos. ¿Sabes que con tu billetera Tigo Money podés pagar tus facturas, realizar giros y muchas cosas más sin moverte de tu casa? Activa hoy tu billetera Tigo Money y disfruta de esta promo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Aguinaldos, carritos de supermercado, 5.000 guaraníes en minicargas y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 15 de octubre para aprovechar esta promoción. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, les recuerdo que van a sonar una chicharra fallón en la primera ronda, pero ahora parece que arreglaron. Pero la idea es la siguiente, yo no lo obligo, obviamente, lo harías sin sentido, ¿verdad? Imagínate tratar de obligarle algo a Pepa Costanero que no voy al muere directamente. Pero, ¿por qué la Asunción del 92? Vamos a llamarle 92 porque fue el último año que... No, creo que el 91 dentro de Filosofía. No, Asunción 91. Estaba mejor, por llamarla de alguna forma elegante, estaba mejor que la Asunción del 2015, si es que se fue tanta plata al municipio de Asunción. Señora Elvira. Y yo pienso que primeramente era otra época, ¿verdad? Era una época que la gente era más obediente, digamos, había más temores. Ahora ya el tema democracia abrió mucho, un abanico de muchas cosas. Entonces, como la municipalidad ahora es, digamos, autártica, no depende de nadie, se hace ahí. Por eso tiene que haber... Yo soy de la idea que si es un intendente de un partido, lo ideal es que tenga concejales de varios partidos, porque los concejales serían los fiscalizadores, ¿verdad? Porque si es un intendente y tiene la mayoría de su partido, ahí el control ya sería medio... porque triunfaría la mayoría siempre, ¿verdad? Entonces, habiendo de varios, por lo menos va a haber alguno que le interese dónde va el dinero del contribuyente. Perfecto, gracias, señora Vidal. Carlos. Sí, yo creo que en realidad tengo un recuerdo muy hermoso de esa época, ¿verdad? De mi adolescencia. Creo que sí, que tiene que ver también con lo que decía la señora y como que se relajaron un poco los controles, ¿verdad? Vivimos otros tiempos y de alguna manera la ciudad ha crecido de una manera amorfa, ¿verdad? No hay una planificación, eso ha contribuido a que se vea de esta manera hoy en día. Y ese plan urbano que siempre hemos hablado y que yo me acuerdo de la época que había ganado ya Carlos Filisola, creo que fue ejecutada de diferentes maneras por los diferentes intendentes que estuvieron asumiendo, ¿verdad? O sea, venía uno, dejaba de lado lo que había hecho el otro y nada de planificación. Hoy en día Asunción necesita obras, necesita servicios, pero más que nada necesita una planificación, que es lo que no se ve. Claro, porque imagínense, el presupuesto del Estado paraguayo es aproximadamente 11.000 millones de dólares. El presupuesto del 93, creo que fue la primera vez que recibió el impuesto inmobiliario, fue por 6. Imagínense si de repente, de golpe y porrazo, el presupuesto del Estado paraguayo pasa a ser 70.000 millones de dólares. Aunque se robe mucha plata, igual algo van a hacer, se tiene que hacer con esa plata. Y en rigor, con Asunción ocurrió eso. Federico. Bueno, yo tengo una
una posición un tanto distinta, en el sentido de que yo no sé si la ciudad estaba mejor en el 90 que hoy día. Asunción tiene hoy día alrededor de 3 millones de habitantes que atender. La situación en realidad ha cambiado bastante. Lo que ocurrió entre el 91 y el 92 es lo siguiente. En el periodo de los gobiernos militares, el 50% de los gastos de la municipalidad estaban destinados a gastos de capital. 50-55% eran gastos de capital. Había muy poco gasto destinado al gasto corriente. Y tenía un presupuesto relativamente pequeño, administrado con austeridad, sobre todo en el periodo de Porfirio Pereira Ruiz Díaz. Y había una asociación muy estrecha entre el gobierno central y la municipalidad. No había en realidad una autonomía municipal como tal en el sentido que hoy entendemos, ¿verdad? Con todo lo que significa el proceso democrático. Lo que se dio a partir del gobierno de Filisola, sobre todo con la emergencia de este proyecto transformador del gobierno, con la participación ciudadana, fue muy importante en el proceso de transformación de la ciudad. Se han instalado los grandes proyectos que lamentablemente, y coincido con eso con Carlos, que no se han dado continuidad a los proyectos de ciudad que se generaron desde ese entonces. El Plan Maestro de la Franja Costera es del año 91. El Plan Director del Desarrollo Urbano Ambiental es del año 96. El Plan Maestro del Transporte de Asunción es del 98. Y así como los planes de fortalecimiento municipal también son de ese entonces. Son planes que en realidad miraban una Asunción que atienda esta realidad que hoy tiene. Asunción desde el 92 tiene 500.000 habitantes aproximadamente. No crece, pero sí crece su cinturón metropolitano. Hoy día el área metropolitana, que es en realidad la ciudad, porque la ciudad no termina en calle última, es 3 millones de habitantes. Es casi el 50% de la población del país. Atendemos una realidad totalmente distinta. Gracias, Federico. Bueno, a los 3 concejales que hoy están, ¿verdad?, actuales, 950 millones de dólares habrá manejado la Municipalidad de Asunción en estos 5 años. Y es difícil, hay que esforzarse para que vea esos 950 millones de dólares. Es mucha plata. Entonces, Pepa, ¿vos qué explicación? Vos viviste en esa época, a lo mejor explicaciones demográficas que podrían explicar, pero casi todos los factores están deteriorados. No hay ninguno que yo por lo menos pueda encontrar que esté bien. Mira, concuerdo con Federico en el tema de que no es que Asunción esté peor que antes. El tema es que Asunción creció mucho y que creció muchísimo la franja de pobreza. Nosotros habremos tenido en esa época, no sé si 30.000 personas en las franjas de pobreza y ahora tenemos más de 300.000 personas en esa franja de pobreza. Sí, el proyecto Franja Costera, que como bien dice Federico, es de la época de Filisola, se hubiera implementado en ese momento, como el gran show que hizo el presidente Guasmosi, de llevar a pasear en avión al presidente del BID, porque él iba a apoyar eso y no lo apoyó, porque el crédito lo tenía que recibir la municipalidad con el aval del Poder Ejecutivo. Y todo eso se peloteó durante 20 años. Si en ese momento se hubiera hecho Franja Costera, se hubiera creado una fuente de trabajo para esas 30.000 personas que estaban ahí mismo, y esas 30.000 personas pobres no se hubieran convertido hoy en 300.000 personas pobres. ¿Qué significan? Significan, además de toda esa diferencia, significan la famosa inseguridad que tanto nos preocupa. Además, como no se hicieron los otros proyectos, tampoco se calculó que hay 1 millón de personas que entran, y como sigue siendo tan malo el transporte, porque sigue siendo manejado por una caterva por una mafia del transporte público, sigue siendo manejado por eso. Entonces tenemos una invasión de automóviles que la gente se ve obligada a utilizar, que entran en Asunción, y esa es la consecuencia del caos de tránsito en Asunción. Todo lo demás, los baches,
ese es un problema de mala administración. Quiero aclarar que yo no tengo 36 funcionarios. Yo tengo 4 funcionarios más, 3 de los cuales estaban. Claro. 3 de los cuales estaban. Yo tengo una sola funcionaria, una arquitecta a la cual Claro, hice no, contratar yo. se refería al promedio. No, yo sé, sí, pero yo aclaro nomás eso por si acaso. Yo tengo, quiero aclarar que yo tengo una bolsa de trabajo en Facebook en la que busco trabajo en el sector privado y en la que hay 100.000 personas que articulan en esa bolsa de trabajo PEPA en Facebook y yo le consigo a la gente trabajo en el sector privado sin cobrarle ni un guaraní. Gracias, Pepa, muchas gracias. Carlos. Bueno, realmente, Gemavi, acá hubo una separación de la autoridad municipal con el ciudadano, con el vecino. Ruiz Díaz era un intendente dentro de la dictadura, ¿verdad? Un poco diferente. Él iba a los barrios, participaba de reuniones con comisiones vecinales y en función a esas reuniones definía acciones de la municipalidad. Yo hice mi tesis, recuerdo, en el área de medio ambiente y varias veces pude encontrarme con el intendente, ¿verdad? Y veía el trabajo que hacía. Carlos Filisola también generó ese proceso de participación ciudadana. Se hacían los gobiernos municipales en los barrios, donde iba el intendente con algunos directores y escuchaba las necesidades y demandas de la gente. Y en función a eso se planteaban proyectos y uso del presupuesto. Y no solamente se usaba el presupuesto municipal, el vecino o la comisión vecinal aportaba también. Entonces se duplicaba muchas veces el presupuesto. Ese es un aspecto central. A mí me tocó. Acá hubo sonido de barco, hay que prácticamente parece que viene un transatlántico. Un elefante. No, seguí, Carlos. Entonces, ese es un aspecto central. Y justamente como vos iniciaste el programa, nosotros una propuesta que tenemos y que hemos hablado es que al inicio de nuestro mandato con los diferentes concejales electos se haga un acuerdo político de distribución territorial de la gestión de los concejales. 3 barrios por concejal. Se puede hacer rotar inclusive, para tener mayor cercanía. La gente lo que quiere que se le escuche. Porque cuando vos no le escuchás al vecino, ¿a quién le escuchás? A tu jefe partidario. Y el jefe partidario define acciones dentro de la municipalidad. Y ahí empieza el problema. Se incrementa el personal, hay clientelismo, hay gente que no va a trabajar y lógicamente eso toma todo el presupuesto. Ese es el problema central, Gemavi. Por eso necesitamos un intendente que tenga cercanía con la gente. Por eso hablamos de Ricardo Meyer, ¿verdad? Una persona que realmente tiene trayectoria y trabajo con la gente. En este caso, hoy con los jóvenes, ¿verdad?, de la Universidad Nacional. El otro aspecto que señaló Federico y Pepa es la cuestión metropolitana. Samaniego no lidera el área metropolitana. Samaniego perdió la CETAMA, él hubiera estado al frente de esa institución para mejorar el tema del transporte. Hoy volvió al ministerio. No existe ningún estudio en el trabajo. Gracias, Carlos. Concejal Wagner. El problema aquí es el problema de gestión, el problema de priorizar, o sea, ver qué es lo que se tiene que priorizar aquí. Es cierto, aparentemente son números muy grandes, pero en Asunción, por ejemplo, apenas 30.000 vehículos pagan su patente de rodado. ¿Y cuántos vehículos ingresan por día a Asunción? El problema de la deuda, de los impuestos y las tasas y contribuciones del gobierno nacional para con la municipalidad. Son deudas millonarias. En Asunción apenas 120.000 familias tributan, de los cuales hay una morosidad, creo que entre 25 y 30%. O sea, evidentemente el problema es de que nosotros, depende mucho del Ejecutivo, el tema de definir prioridades, ¿verdad? O sea, el tema, como dijo el concejal Galarza, el tema de volver el tema de lo que es el transporte colectivo de pasajeros al viceministerio de Transporte. Perder otra vez esa forma de descentralización del transporte colectivo de pasajeros, para mí fue una cuestión bastante, digamos, triste, ¿verdad? Porque si hablamos de descentralización y hoy otra vez se discute inclusive el tema de Fonacide, ¿verdad? Todo, o sea, claro, si todo este tiempo estuvo, tanto tiempo estuvo en poder del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el tema del transporte colectivo de pasajeros, y nunca se solucionó, y en un periodo corto se intentó solucionar,
pero por una cuestión de gestión no se solucionó. Entonces, bueno, volvamos nomás otra vez al viceministerio de Transporte. Y hoy tampoco estamos viendo una solución a este problema del transporte colectivo, que es el principal problema para Asunción. Porque nosotros no podemos tomar ninguna medida, por ejemplo, de instalar peajes o, no sé, numeración de chapa por el tema de la cantidad de vehículos que transitan todos los días en Asunción, porque no hay un transporte colectivo de pasajeros que sea decente, ¿verdad? Como maneja una claque empresarial eso muy justamente, fuerte. Vamos a hacer una pausa porque les quiero dejar una preguntita que es bien sencilla y les pido por favor si pueden centrarse en un minuto porque así va a ser más ágil. Vos hablaste de transporte colectivo decente. Un presidente de un banco en un país serio se puede ir en el transporte colectivo al trabajo. Sí. Presidente de un banco, estamos hablando de un alto ejecutivo. Europa. En Asunción, yo me imagino una persona X que venga a querer invertir 100 millones de dólares. Para los países ricos del primer mundo, capitalizados, 100 millones de dólares es como 1 millón para nosotros, no es nada. Llega al aeropuerto. ¿Qué es lo primero que necesita? Un taxi. Se sube en ese taxi. Le clava un alambre. Entonces, ¿por qué es tan difícil de solucionar el tema de los taxis? Los taxistas mismos están en un juego diabólico, porque ni a ellos terminan no sirviéndole. Yo me acuerdo que había un proyecto para establecer un taxi diferenciado, segmentado hacia arriba, y se opusieron todos los taxistas. Todos no. Bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero se opusieron los taxistas, en general por lo menos. Entonces, la pregunta es, algo que es tan sencillo, porque no da gusto irse por la calle manejando el auto. Si hay un buen taxi, la gente le va a llamar. Y si es un poco más caro, no importa, va a pagar nomás. Pero hoy, en el 80% de los taxis es imposible irse a ningún lado. Pausa y volvemos. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolongan la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Estaciones de servicios Barcos y Rodados. Bueno, quiero ampliar la pregunta. Quiero irme al tema de los baches también. Entonces, 3 personas que hicieron ya desde la Junta Municipal sobre los baches, que se pudo hacer y que se puede a lo mejor mejorar, y 3 personas que podrían hacer en caso que la integren y los 6 que la vuelvan a integrar. Pero aparte quiero irme al tema de los taxis con este planteamiento. Los ómnibus eran viejísimos, en gran parte siguen siendo realmente. ¿Qué hizo el presidente de la República? Le dio $30.000 a cada transportista por cada ómnibus y le dijo, ustedes me renuevan o si no les saco el parque y me peleo con ustedes. No hay por y problema. Vamos a levantar la apuesta y vamos a pelearnos grande. Entonces los tipos analizaron y dijeron, bueno, no queremos pelearnos y agarramos los $30.000 y cambiamos los taxis. Los ómnibus. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia lógica? La consecuencia fue de que hay mejores ómnibus. Entonces, no sé si se podría hacer eso también con los taxis. Digo yo, agarrar los taxis viejos, subvencionarle, darle una platita que mejoren, pero una ciudad sin taxis buenos, ¿qué inversionista podría venir a quedarse acá? Entonces, le quiero hacer esas 2 preguntas. El bache, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hizo y qué se puede hacer? Y el tema de los taxis. Pues son 2 temas prácticos. Te aseguro la gente que nos está viendo, seguro que padeció de esas 2 cosas en algún momento dado en los últimos 2 años. A ver, bueno, Carlos. En el tema del bache, lo que trabajamos nosotros desde la Comisión de Infraestructura, está también el ingeniero Wagner,
es en no aprobar ningún proyecto que no implique cambio en las cañerías de ESAP, tanto de alcantarillado como de agua potable, y que vayan por las veredas. Es un primer paso importante para evitar los baches. Eso nunca se conoció. No, eso es nuevo. Eso nunca se conoció. Y eso, por lo menos yo no supe. ¿No? Eso se planteó. El otro aspecto que ahora con Meyer estamos hablando es que el bache, cuando aparece, recién es un problema. Nosotros tenemos que buscar la manera de que el bache no aparezca. O sea, tenemos que actuar en forma preventiva desde la municipalidad. Eso es lo que falta. Hay calles que ya vencieron su vida útil, vos sabés, para 10 años, bueno, tenés que darle un recapado otra vez, porque si no van a aparecer muchos baches después de una lluvia. Entonces, trabajar en forma preventiva es la siguiente acción. ¿Y el de los taxis, Carlos? El de los taxis es recuperar la gestión de los taxis para la municipalidad. Hoy está en manos de la asociación el servicio. Entonces, ¿qué pasa? El intendente, para congraciarse con la asociación por un tema político, le nombra al presidente de la asociación como director de tránsito. ¿Quién le va a exigir nada al taxista? Si el director... Uno de ellos es el director. Exacto. Yo en una oportunidad, te cuento, sí, hice una encuesta con mi equipo de la Junta. Fuimos a los hoteles, al aeropuerto, fuimos a, digamos, a hablar con gente que utiliza normalmente el taxi. Y después presenté las conclusiones. Uno, favorable para el taxista, era que el taxista conoce todas las calles de Asunción. Eso fue lo único favorable. O sea, vos le decís una dirección y se va. Y te lleva y te acierta. Pero después, era sucio, los vehículos estaban, digamos, en una situación muy precaria, había malos tratos en algunos casos, y eso presenté. Y hubo un enojo y una reacción. O sea, hasta que hicieron en un momento dado hacer una movilización sobre eso. Y yo le dije, miren, sobre tu informe, esto les va a ayudar a ustedes a mejorar. Claro. A partir de ahí se hizo un proceso de compra de vehículos nuevos. Pero lo que hay que hacer es recuperar la gestión para el ciudadano. Gracias, Carlos. Carlos Berrey, tú... Bueno, mira, en esta experiencia que estoy teniendo y que estamos consultando, haciéndonos asesorar con los técnicos, ellos nos dicen que es posible prever el tema de los baches. Y tiene que ver con el control fundamentalmente de los materiales, de las empresas que son adjudicadas para la realización de las obras. Y creo que pasa por ahí, ¿verdad? Por transparencia fundamentalmente, en todos esos factores que inciden finalmente, ¿verdad? Más allá de esa coordinación que tiene que haber en las diferentes instituciones, SAP y la municipalidad. Y en el tema de los taxis yo creo que tiene que pertenecer al municipio también. Y tiene que haber una política de transparencia en cuanto al otorgamiento de las paradas, las licencias, la renovación de la flota. Para mí eso es fundamental, ¿verdad? La transparencia sobre todo en cuanto a quiénes se les está dando la posibilidad de manejar un taxi, quiénes son los que están usufructuando los taxis en la ciudad de Asunción. Carlos busca la transparencia porque él le persiguió a todos los corruptos durante mucho tiempo. Señora Elvira. Bueno, yo pienso que el tema de los taxis tendría que la municipalidad regular un control. Cada X tiempo los taxis deberían ser todos controlados, ya sea por la limpieza, por el modelo, como son los países adelantados. Los taxis tienen un control estricto, no sé cada cuántos meses, por los escapes, todas esas cosas. Es decir, que si el taxi no está en condiciones, no puede salir a funcionar. Entonces se van a preocupar. El tema de los baches, que se despolitice todo, porque la municipalidad por ahí hace un hermoso asfaltado, viene ESAP y rompe. Y después cuesta, es todo gasto doble. Tendría que haber más coordinación. Si ESAP tiene que romper, primero que vaya, arregle y después que se haga. No, esperan que se haga y después va ESAP y rompe. Entonces eso me parece cosa de tonto. Doble trabajo, doble gasto. Muchas gracias, Elvira. Augusto. Sí, con respecto al tema de bache, para mí es una cuestión de gestión. En esta administración se están pavimentando algunas calles, pero se dejan de recuperar las calles ya con vida útil vencida. Ese es el problema principal, ¿verdad? O sea, como dijo Carlos, el tema de que las cañerías se lleven por las veredas es un avance importante, ¿verdad? Que se implementó desde la Comisión de Infraestructura, pero en donde esta administración no quiso invertir en el tema de recuperar las calles con vida útil vencida, ¿verdad? Entonces tenemos aparentemente más calles asfaltadas, pero tenemos gran parte de la ciudad con vida útil vencida. El otro problema principal es la no utilización del pavimento de hormigón,
de cemento, ¿verdad? La falta de concesión de desagüe pluvial. En esta administración prácticamente no se hizo nada, porque lo que se hizo en desagüe pluvial viene de la administración Evani, ¿verdad? Y terminó en esta administración, evidentemente, ¿verdad? De la Avenida España, toda la cuenca ya que viene del Hospital Bautista, Mariscal López, ¿verdad? Todas esas obras se hicieron en la administración Evani. En la administración prácticamente no avanzamos nada otra vez en desagüe pluvial, pues son obras costosas y políticamente es más importante asfaltar calles que construir desagües pluviales, claro, que para mí es muy importante. Entonces, el tema de bache para mí pasa por una cuestión de que las calles con vida útil vencida se tienen que recuperar, mejorar eso y no pavimentar más calles sin ninguna planificación. Claro. Eso, arquitecto, es parecido a lo que pasaba en la Edad Media, ¿verdad? Las iglesias góticas se hacían sin base, porque eso no se veía. Tanteo y error. Y sin embargo, la parte de arriba, la parte de afuera, eran fantásticas. Entonces se caían cada rato, así, no tenían duración. Tanteo y error. Y ese es el problema que tienen los baches de la ciudad. El problema de los baches en realidad es su cimiento. ¿Cuál es el cimiento del pavimento de la ciudad? Lo que está por debajo. Nosotros tenemos una napa freática que es muy alta, como consecuencia de que tenemos el 50% de las cañerías de SAP tienen fugas. 50% de lo que produce SAP en Viñascue se pierde por la fuga del sistema. Tenemos apenas un 20% de cobertura de desagüe pluvial y tenemos un 50% de todo el sistema de alcantarillado sanitario que hace aguas también por todos lados. O sea que el soporte del pavimento de Asunción está totalmente colapsado. Y eso hay que invertir, y el desagüe pluvial sí depende del municipio. Entonces hay que invertir aproximadamente 240 millones de dólares en lo que hace a esa red que fundamentalmente tiene que ver con la calidad del pavimento. Después está lo que decía Augusto, la vida útil de los pavimentos. El 10% del pavimento de Asunción es pavimento tipo asfáltico y el 80% de ese pavimento tiene su vida útil vencida. El 80% del pavimento empedrado, que es el 50% de la ciudad, tiene también su vida útil vencida. O sea que hay que invertir mucho dinero en hacer lo que hay que hacer para eliminar los baches. Pero también nosotros tenemos el problema de la gestión, que la planta asfáltica actualmente no trabaja a la capacidad que tiene que trabajar. Produce una cantidad de asfalto que es el 20% de su capacidad. Con esa planta asfáltica, así, en esas condiciones que está, con un buen mantenimiento, se puede bachear toda la ciudad en una semana. Aquellos baches que están, eso obviamente... Es Mario, ¿verdad? Eso es realmente tal cual. Nosotros hicimos, no, lo que pasa es que ese es el cálculo matemático que se hace por la producción de la planta asfáltica. La planta asfáltica puede producir 120 toneladas de concreto asfáltico por día. 120 toneladas de concreto asfáltico por día. Y haciendo el cálculo de cuánto absorbe un metro cuadrado de un bache, vos tenés que, en realidad, trabajando 8 horas o 6 horas por día, podés bachear la ciudad en una semana. Pero el problema de fondo es el que... Claro, y los taxis... El tema de los taxis, yo tengo una visión un poco particular, aparte de lo que ya lo mencionó Carlos, de la cooptación política de todo el sistema. A mí me parece que tenemos que contar con un plan de movilidad en la ciudad, que es el que no existe. Vos mencionaste el caso de los empresarios del transporte que se beneficiaron con $30.000. Renovaron su flota, pero el servicio sigue siendo deficiente. Claro. No hay ómnibus en los itinerarios que son necesarios en las áreas ni con las frecuencias, porque el sistema es el mismo. Los empresarios se pelean todos por la casa del pasajero. Todo el mundo quiere ir por Azara, Colón, Cuarta, Hospital de Clínica. Entonces colapsan las vías de la ciudad. Si nosotros tuviéramos un sistema de transporte público en el cual todos aportan a una caja común y se pagara por kilometraje recorrido, entonces ahí las horas pico, las horas... No va a importar. Claro, no va a importar. Las horas más concurridas financian los itinerarios y las zonas que no tienen afluencia de pasajeros. Gracias, entonces tenemos el mismo problema. Muchas gracias, Pepa. No voy a reiterar lo que ya dijeron los compañeros, que además he sabido, ¿verdad? Aquí hay 3 gremios que son operadores políticos, y yo diría que no solamente de los colorados, también de otros sectores. El de los taxis, el gremio de los empresarios que hacen asfalto, ¿verdad? Y el gremio de los transportistas en general del transporte público. No sé por qué todo el mundo le tiene miedo, son operadores políticos, se los necesita a las horas de las elecciones, entonces los tipos mandan. Y otros que mandan también son los carteleros. Los carteleros tienen un poder increíble, ¿verdad? Bueno, eso por un lado.
Pero esencialmente, yo se lo dije una vez a Arnaldo, lo que hay que hacer es darle absoluta eficiencia a los talleres municipales, tanto al taller de planta asfáltica, como para que produzca con eficiencia, y como a los talleres municipales en el sentido de los camiones de recolección. Siempre hay camiones de recolección de basura que están sobre tacos. La mitad de los camiones se compran y la otra mitad pasa a estar sobre tacos. ¿Por qué? Porque tenemos talleres municipales que no funcionan, que no tienen repuestos. Yo lo primero que haría es darle eficiencia a todos los talleres municipales. En ese sentido, para tener toda esa maquinaria. Augusto Wagner se rió más o menos. ¿Perdón? No, cuando dijiste que algunos gremios también manejan otros partidos, dijiste. No, por lo menos hay otro, yo digo que hay también otros concejales que tienen así su simpatía por ahí y consiguen un camionero que le lleve, un cartelito que le ponga, hererea. Ahí está. Bueno, no solo ustedes los colorados son malos en este país. Quiero aclarar que no solo ustedes los colorados son malos en este país. Perfecto. Eso te digo a vos que sos el único colorado que está acá, por eso nomás. Bueno, pero si yo me candidataba, guarda ustedes, y van a salir todos de atrás mío. Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta les voy a pedir que en un minuto me digan por qué tienen que votar por ustedes para la lista de concejal. Hay muchas listas de concejal. Está variada la oferta. ¿Por qué tienen que votar por cada uno de los que están acá hoy con nosotros presentes? Bueno, brevemente, ¿por qué tienen que votar por ustedes? ¿Por qué la persona que se va a encontrar ante 18 listas, 18 opciones, 18 casillas, por llamarle de alguna forma, tiene que votar por ustedes? Señora Elvira. Yo quisiera tener el voto de confianza de la gente porque quiero tratar de hacer las cosas bien. Me gustaría que cada uno que entre, en el momento que entre, haga una declaración jurada de bienes, a ver con cuánto entramos y con cuánto salimos, que sea equitativo a los sueldos, no que entremos de pronto con una X cantidad y salimos archimillonarios, que es lo que pasa, porque aparte de que salen así, no ocultan. Acá no es culpar al intendente solo, acá los concejales tienen mucho que ver, porque el concejal es el controlador, el fiscalizador. Entonces me parece que los concejales debemos ser, no sé cómo explicarle, ser decentes, ¿verdad? Ver que el dinero del contribuyente vaya donde tiene que ir, sin que se controle todo, las obras, que se controle todo. Del partido UNAC. UNAC, lista 7, partido UNAC. Partido UNAC. ¿Te olvidaste algo? Recuerden al Lino Oviedo de Votenme. Y sí, el partido de... un eslogan tuyo. El partido del Lino. Llegó a tener mucho voto en la Asunción mi díptico tiene la foto del Lino Oviedo. ¿Tiene? Sí, porque nosotros estamos más que nada presentando candidatura en todas las intendencias para que el partido no se agote. Perfecto. Bueno, Carlos, a vos la gente te vio muchísimo por la prensa, pero en otra función. Sí. Ahora, ¿por qué tienen que confiar en vos para que les represente en la Junta Municipal de Asunción? Primero porque vengo por convicción a la política y no por conveniencia. Y mi compromiso es con la transformación de esta estructura, combatiendo fundamentalmente la corrupción, que para mí es el mayor de los males. Y todo esto que vemos, la falencia, lo que vivimos los asuncenos, son consecuencias de la corrupción. Ese es mi pedido a la ciudadanía, el voto por la lista 100 el 15 de noviembre. ¿Cómo era tu eslogan así que rima? Elegí bien, elegí 100. Elegí bien, elegí bien. Bueno, Federico, vos sos una persona que estás rondando este ámbito municipal hace mucho tiempo. Sos arquitecto, sos abogado, así que tenés mucha preparación sobre el rubro. ¿Por qué deberían votar por vos? ¿Qué le decía a la gente? Ahí te están mirando. Bueno, yo le digo a la gente que Juntos Podemos, la lista 300, es una lista que surge fundamentalmente para confrontar este modelo de administración. O sea, nosotros no queremos seguir teniendo en la Municipalidad de Asunción un intendente que miente descaradamente a la ciudadanía, que malversa los recursos públicos,
que miente a la ciudadanía, que utiliza publicidad engañosa, que utiliza a las constructoras viales para hacer publicidad sobre obras que no las realiza, que miente a los frentistas diciendo que se hacen pavimentos sin costo a los frentistas cuando todos nosotros pagamos 10% de nuestro impuesto inmobiliario para financiar esas obras. Miente cuando dice que realiza obras que no existen, porque hemos podido constatar que la publicidad que pasan acá y en otros medios se pavimenta, pero no se pavimenta. Y nosotros queremos confrontar ese modelo, la posibilidad real de cambiar Asunción. ¿Qué lista sos, Federico? Lista 300, Juntos Podemos. Lista 300. ¿No tenés eslogan para 300? Elegí la mejor opción, la lista 300. Te faltó un eslogan fantástico. Pero vos no sabés. ¿De dónde son no los 300? No es poeta él. Juntos Podemos. No, ¿de dónde son sí, los 300? Los 300 espartanos. Claro, los espartanos. Los 300 espartanos. Los 300 espartanos. Bueno, nosotros vamos a hacer 24. Te conocemos como una persona de mucho carácter, de una historia de lucha impresionante. Bueno, venís de familia de periodistas, tu papá fue director de diario. Y luchadores. Y luchador también. Bueno, ¿por qué por vos? Esencialmente porque yo soy una persona muy honesta, muy valiente y muy solidaria. Porque voy a seguir luchando porque Asunción, que los asuncenos puedan vivir y trabajar en Asunción. Porque se crean fuentes de trabajo reales, no planillas públicas. Y esencialmente porque voy a seguir una lucha que empecé el primer día que fui concejal, que es la reparación total de las escuelas públicas, que con este tema del Fonacide terminó siendo una gran estafa. Gracias. Muchas gracias. Esencialmente esa, yo soy de la lista 9. Votá por mí si sale el sol o si llueve. A usted sale el sol, el eslogan del Encuentro Nacional. Recuerdo. Bueno, Carlos, vos estás en este tema también hace un tiempo. Pertenece al Frente Guazú, ¿verdad? Al Frente Guazú. El Frente Guazú, que es el tercer partido a nivel nacional. Sí. Así que, ¿por qué por vos? ¿Por qué por Carlos Galarza? Bueno, realmente por la trayectoria, el compromiso social. Hay un equipo que está detrás mío. Tenemos la experiencia del trabajo del gobierno de Carlos Filisola. Y también hoy es reconocido lo que hizo Fernando Lugo a nivel nacional. Y mucha gente me dice, bueno, ustedes realmente pueden dar una solución a la cuestión social, que hoy es necesaria en este país. Y nosotros trabajamos con todos los sectores, podemos compatibilizar y damos resultados. Hemos dado resultados en materia legislativa, en materia de obra, en materia de servicios, y hay confiabilidad. Que 9 años esté en la política activa, claro, y la gente confíe. Gracias. Somos más los que estamos con la gente y queremos cambiar a su. Gracias, Carlos. Bueno, Augusto, a vos te digo que tu partido llegó a tener 5 concejales en Asunción. Creo que ahora tienen 4. Así que tuvo un pasado ya de SUP más reluciente. ¿Por qué tienen que votar por vos? ¿Por qué tiene que volver a confiar la gente que antes, cuando tenía mejor performance electoral en Asunción, confiaban en el Partido Liberal? No, acá no es votar por mí, sino que es votar por la lista, por la gente que integra la lista 2 del Partido Liberal Radical Auténtico. Yo creo que nosotros consensuamos la cuestión de que en ese cuerpo legislativo tiene que haber construir una mayoría que pueda ejecutar estos cambios que se necesitan en la ciudad. Porque sin mayoría y sin buscar un consenso de qué ciudad es lo que queremos, vamos a continuar en este mismo esquema, ¿verdad? Para mí lo fundamental es que tenemos que definir qué ciudad queremos, ¿verdad? O queremos una ciudad que disminuya, todos los años disminuya la cantidad de población, y hoy vemos de que Asunción volvió a perder una banca en la Cámara de Diputados, o una ciudad que queremos que sea una ciudad que crezca, pero en forma ordenada, en forma planificada. Por eso es importante el voto por la lista 2 del PLR. Muchas gracias. ¿No tenés eslogan? No tenemos. No. Vota 2 porque te quiero a vos. A la carga. Yo soy la poeta de la empresa. Vota 2 porque te quiero a vos. Gracias. Germán, las dos últimas informaciones más importantes. Acaba de ampliarse la imputación al ex rector de la UNA, Froilán Peralta, quien está en Tacumbú, por lesión de confianza, además al ex decano de veterinaria.
además a otros 29 funcionarios de esa universidad, todos ya imputados por la Fiscalía. Le preguntamos al fiscal penal acá, se queda más tiempo con eso, ¿verdad? Sí, claro, con esa expectativa de pena sí. Se queda más tiempo. Así mismo. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar dentro de 8 días. La Clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro SOSVOS, Full 92 aditivada de barcos y rodados.